Algo está muy a punto de cumplirse. Algo que fue anunciado hace más de 2000 años. Algo que cambiará la historia de Israel y del mundo. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías lo escribió en los últimos días del Antiguo Testamento. Fue su última advertencia. Y ahora, parece que ese momento ha llegado. Camino por estas calles antiguas sabiendo que cada piedra guarda un susurro. El pueblo judío ha esperado siglos por el regreso de Elías. Y no es una esperanza cualquiera, es una promesa. Una que según muchos en Israel están a punto de cumplirse. Elías no fue un profeta cualquiera. Fue fuego, fue juicio, fue fidelidad. En tiempos del rey Acab, cuando Israel se hundía en la idolatría, Elías se alzó solo contra cientos. Retó al poder, denunció el pecado y llamó al pueblo al arrepentimiento. Y después, desapareció. No murió. Fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Y por eso, muchos creen que no ha terminado su misión. Malaquías, el último de los profetas menores, escribió en los días posteriores al exilio de Babilonia. Era el ocaso de la era profética, y justo antes del silencio de 4 siglos dejó un mensaje. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. No dijo quizá, no dijo una figura como Elías, dijo Elías. Cada año durante Pesaj, los judíos reservan una copa para Elías. Abren la puerta, lo esperan. Algunos creen que vendrá en un momento común, otros que aparecerá en medio de una crisis. Pero hoy, hay señales que han encendido las alarmas. Sequías. Conflictos en Jerusalén. Intentos por reconstruir el tercer templo. Rabinos místicos afirman que el Mesías está en las puertas. Y si el Mesías viene, Elías debe venir primero. ¿Podría ser este el umbral? He caminado entre túnicas sacerdotales, instrumentos dorados y piedras grabadas. Todo está listo para el tercer templo. Pero los rabinos insisten, no se puede hacer nada sin Elías. Él debe identificar a los sacerdotes verdaderos. Él debe confirmar la genealogía. Y algunos aseguran que ya está entre nosotros. La tradición jasídica enseña que Elías nunca se fue por completo, que aparece a los sabios en sueños, que se sienta en las sinagogas oculto entre los hombres. Un rabino me dijo una vez, si lo ves, no sabrás quién es, hasta que tus huesos tiemblen. En los callejones de Jerusalén corre un rumor. Hay un hombre vestido como en tiempos antiguos que predica en voz baja. Conoce la Torá como si la hubiese escrito, y habla de que su tiempo ha llegado. Lo siguen, lo graban, pero nunca se queda en un lugar. Algunos lo llaman loco. Otros, profeta. Si Elías regresa, no será en paz. Vendrá en medio de fuego como antes. Vendrá y confrontar. Porque después de él, vendrá el gran y terrible día del Señor. Y eso significa juicio. Hace poco, alguien me llevó al desierto. Me dijo, allí encontrarás lo que buscas. Lo que vi, no lo puedo contar todavía. Solo diré esto. Desde ese día, ya no duermo igual. Porque si Elías está regresando, entonces todo está por cambiar. La promesa se mantiene. Elías vendrá. Algunos dicen que ya está aquí. Yo solo sé que la puerta está abierta. Y el tiempo se está acabando. Fue en el río Jordán cerca de Jericó, donde ocurrió algo que ningún otro hombre vivió. Elías no murió. Fue arrebatado. Un torbellino. Un carro de fuego. El cielo se abrió. Y se lo llevó. Volví al lugar donde ocurrió todo. Se llama Tel Mar Elías, una colina al este del Jordán, en lo que hoy es Jordania. Aquí los primeros cristianos levantaron una iglesia en honor al profeta. Y mucho antes, los israelitas cruzaron este río guiados por Josué. Este lugar es una grieta entre el cielo y la tierra. Los arqueólogos descubrieron en este lugar un complejo del siglo VI, con mosaicos que decían, este es el sitio donde Elías fue arrebatado al cielo. No era un mito. Era parte del mapa espiritual de la región, un punto donde lo divino rompió la lógica. La tradición cristiana también aguarda el regreso de Elías. Se lo menciona en el Apocalipsis junto a otro testigo que vendrá en los últimos días. Pero incluso antes de ese tiempo, fue Juan el Bautista quien apareció en el desierto con el espíritu y el poder de Elías. Muchos pensaron que Juan era Elías reencarnado, pero él lo negó. Aún así Jesús dijo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué quiso decir? ¿Era Juan un precursor o un reflejo profético? ¿Y si Elías aún debía regresar, en carne y hueso?
Incluso el Islam reconoce a Elías como un profeta. El Corán lo llama Ilias y lo ubica entre los justos. En las montañas de Siria y el Líbano hay pueblos musulmanes que aún celebran su memoria, como si nunca hubiese muerto. Pregunté a los habitantes del lugar si alguna vez alguien había visto algo extraño allí. Un anciano me dijo: en ciertas noches cuando no hay luna, se oye una voz en el viento. Algunos pastores creen que Elías aún pasa por aquí. Mito o memoria viva de algo real. Entre los manuscritos del Mar Muerto, hallados en Qumrán, se encontraron copias antiguas del libro de Malaquías, más de 1000 años anteriores a los textos masoréticos. En ellos la profecía se mantiene intacta. Elías vendrá. No una metáfora, un nombre. Los esenios, autores de muchos de esos manuscritos, esperaban la venida de dos ungidos, un Mesías sacerdotal y un profeta. Creían que ese profeta era Elías, que regresaría al desierto antes del juicio final. Mientras investigaba estos textos, alguien me entregó una nota escrita a mano. Decía: él ya ha cruzado el Jordán, pero no como esperaban. Nadie vio al hombre que la dejó. En la tradición rabínica, Elías es el que responde las preguntas sin respuesta. Elías resolverá los dilemas, dice el Talmud. Y también dicen que aparecerá en tiempos de gran confusión. ¿Estamos ya en ese tiempo? Vivimos días de desconcierto. Lo verdadero y lo falso se mezclan, lo sagrado y lo profano se confunden, y en medio de todo, crece el susurro. Elías viene, pero no vendrá como esperamos. Volví al río donde todo comenzó, y mientras el viento soplaba entre los juncos, tuve la sensación de que alguien ya estaba allí, esperando. A veces los secretos no se esconden, se susurran, se ocultan a plena vista, en las páginas de libros olvidados, en los labios de hombres que juraron guardar silencio. En los últimos años, algo se está filtrando entre esas grietas. Informes, visiones, declaraciones de rabinos, voces que dicen que Elías ya está entre nosotros. Me encontré con uno de los más respetados cabalistas de Israel. No quiso hablar. Me escribió una sola línea: él ya se ha revelado, pero no a todos. Luego me pidió que me fuera. El Gaón de Vilna escribió que el regreso de Elías precedería al de un gran conflicto entre naciones, y que antes de que se construya el tercer templo, Elías identificaría las almas de los justos. Hoy, rabinos en Jerusalén citan sus palabras, como si fueran noticias. El Sanedrín fue restaurado silenciosamente, y uno de sus principales objetivos es preparar el camino para el tercer templo. Pero ellos mismos afirman: no tomaremos ninguna decisión definitiva hasta que Elías nos lo confirme. ¿Acaso esperan una aparición literal? Todo está listo. Los utensilios, los trajes sacerdotales, los cantos. Solo falta una cosa: que Elías declare que el momento ha llegado. Y algunos afirman que ya lo ha hecho, en secreto. Una inscripción antigua fue hallada por arqueólogos israelíes en las cercanías del Sinaí. El nombre de Elías grabado en hebreo antiguo. No se conoce su origen, pero fue fechada en más de 1500 años atrás. Una señal, un eco, un código. No estamos esperando a Elías. Él ya vino. Vino en secreto como lo hizo en tiempos de Acab. Solo los humildes lo reconocerán, dijo. Y sus palabras se extendieron como fuego. Elías ya vino. ¿Cómo saberlo? Según la tradición judía, en cada generación hay 36 justos ocultos. Si uno de ellos desaparece, el equilibrio se rompe. Elías, dicen algunos, es el guía de esos justos, el que los reúne, el que los dirige, sin que ellos lo sepan. En los últimos 5 años, varios testigos afirman haber visto a un hombre con vestiduras antiguas, sin zapatos, hablando con pastores, siempre en silencio, siempre desapareciendo. Una mujer dijo: me miró, y supe que no era de este tiempo. Tesfat, ciudad de la mística. Desde hace meses, cámaras de seguridad captan a una figura encapuchada que recorre los callejones. No hay registros de su llegada ni salida. Cuando alguien lo sigue, desaparece entre las sombras. ¿Una ilusión o una señal? Elías no busca fama. Nunca lo hizo. Cuando confrontó a Acab, lo hizo con fuego, pero luego huyó al desierto. Cuando oyó la voz de Dios, no fue en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Quizás así regrese también. Hay cuevas en este desierto donde los antiguos esenios se refugiaban. Algunos creen que Elías aún habita en lugares así, oculto, preparando a quienes deben prepararse. Y otros aseguran haberlo encontrado, y haber sido transformados para siempre.
Rabí Chaim Vital escribió en el siglo XVII. En el año en que los pueblos se dividan y el templo esté por levantarse, Elías caminará entre nosotros. Hoy Israel está dividido. El templo está por renacer. Y en Jerusalén muchos afirman haberlo visto. Lo más extraño es que cada uno lo describe de forma distinta. Unos lo vieron como joven, otros como anciano. Pero todos dicen lo mismo. Cuando lo vi, supe que el tiempo había comenzado a moverse. Desde hace milenios, Israel espera. Espera al Mesías. Espera la redención. Pero antes de ese día, según la profecía de Malaquías, hay alguien que debe venir primero. Elías. El que abre el camino. El que allana los senderos. El que reconcilia los corazones de los padres con los hijos. El que prepara el fin. El Midrash Pirkei de Rabí Eliezer dice: Elías se revelará y anunciará la venida del Mesías. No hay Mesías sin Elías. No hay redención sin su voz. Y si la redención está cerca, si los tiempos están al borde del colapso, entonces Elías no puede tardar. La oración ha cambiado. Hay urgencia. Hay clamor. Los rezos de muchos ya no son por sustento, ni por paz, sino por revelación. Muéstranos a tu siervo. Envíalo ahora. Haz sonar su voz. Elías se ha convertido en súplica. La tradición dice que Elías identificará a los verdaderos descendientes de Aarón y Leví, que él confirmará quién puede servir en el templo. Hoy, muchos han sido identificados genéticamente como Kohanim, pero aún esperan la confirmación final. Y esa solo puede darla él. Cada día el monte del templo se convierte en un epicentro profético. Cada día, un paso más cerca del conflicto. Rabinos afirman que el caos es necesario para que Elías aparezca. Él siempre vino en medio del fuego. Para muchos estudiosos, uno de esos dos testigos es Elías. Vestido de cilicio, hablará por 1260 días. Y cuando muera, el mundo celebrará su silencio. Pero se levantará. Y entonces, el mundo temblará. Israel está dividido como nunca. Religiosos contra seculares. Antiguo contra moderno. La profecía de Malaquías habla de reconciliación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Podría Elías traer unidad? ¿O vendrá primero el juicio? Viajé al sur, tras rumores de un hombre que no acepta dinero, que no se deja fotografiar, que predica en nombre del Dios de Israel. Dicen que conoce los secretos de la Torá oral y los códigos ocultos del Zohar. Un anciano me dijo: nunca lo escuché hablar, pero cuando levanta la mano sé que debo callar. Se repiten los testimonios. Sueños con un hombre que no habla, pero mira con ojos de fuego. Vi su rostro y olvidé el mío. Dijo una mujer. No era un rabino, no era un ángel, era algo que mi alma reconoció antes que mi mente. Es posible que Elías esté despertando conciencias, en silencio. Elías no solo prepara caminos, también juzga intenciones, no mide oraciones, mide motivos. No viene por títulos, viene por corazones rendidos. Quizás por eso, muchos no lo reconocerán. En tiempos de silencio divino, Elías aparece. Cuando los profetas callan, cuando el clamor no tiene respuesta, es entonces cuando su voz corta como espada. Pero su aparición es como el rocío, no se ve, hasta que se siente. Antes que venga el día grande y terrible del Señor, entonces yo enviaré a mi siervo Elías. Nadie sabe quién envió la carta, pero desde entonces, la sinagoga permanece abierta día y noche, como si esperaran una visita. Tal vez la señal de su regreso no esté en el cielo, sino en los corazones que se reconcilian. Tal vez cuando veamos al que odiábamos y le perdonemos, ahí ya esté entre nosotros. Él no toca la puerta, él la atraviesa. No viene para ser reconocido, viene porque es su hora. Y tal vez esa hora ya empezó. Todo está suspendido, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración, como si algo estuviera a mi punto de irrumpir. Malaquías no habló solo de Elías, habló del día grande y terrible del Señor. Ese día que vendrá con juicio, con luz cegadora y tinieblas profundas. Y antes de ese día, Elías. Siempre. Elías. Israel vive bajo amenaza constante. Y hay quienes creen que cuando suene la última alarma, Elías hablará. No con armas, sino con fuego, de otra naturaleza. Zacarías vio una ciudad dividida, y luego redimida. Vio un monte partirse en dos.
y vio al mensajero que prepara el camino. Ese mensajero es el mismo. Elías, el que no murió. No hubo cámaras, solo testigos. Un hombre se acercó al rabino más reservado de Jerusalén. Le susurró algo, y el rabino cayó de rodillas. Desde ese día no volvió hasta hablar en público. Los preparativos del templo están completos. Incluso la llave espera. Pero el protocolo es claro. Nadie puede usarla sin que Elías lo autorice. La llave aún no ha sido entregada. Durante los últimos años, el cielo ha dado señales. Lunas de sangre en fechas proféticas, alineaciones extrañas. Y cada vez que algo ocurre arriba, algo se mueve abajo. En el corazón del pueblo, en los textos de los sabios, en el silencio de los que saben. Algunos afirman que Elías no solo está vivo, sino que camina entre los cementerios, que visita las tumbas de los justos, que vigila la puerta del juicio, que él será el primero en anunciar la resurrección. Logré hablar con un sádico culto, un justo que vive alejado del mundo. Me dijo, Elías ya habló, pero la mayoría no escuchó, porque no quieren oír lo que incomoda, lo que llama a cambiar. Él no viene a predecir, viene a despertar. Elías no viene por espectáculo, viene a poner una decisión delante de todos. ¿Estás preparado? ¿Estás escuchando? Porque él no viene para ser aplaudido, viene para separar, para exponer lo oculto, y para señalar el umbral que muchos temen cruzar. Dicen que una generación recibe el rostro que merece, y algunos afirman que Elías está mostrando el rostro de esta generación, para que nadie diga, no lo vimos, para que nadie diga, no sabíamos. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es la última línea del Antiguo Testamento, la última advertencia, el último umbral, y esa línea ya está resonando otra vez. Si llegaste hasta aquí, entonces sabes que algo se está moviendo. Elías está regresando, y lo que viene no será simbólico, será real, y comenzará en Israel. Si quieres saber qué está pasando ahora mismo con Israel y la profecía que acaba de revelarse, ve al video que te dejamos en la descripción. Ahí todo se conecta.